En el marco de los festejos por los 95 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, le damos la bienvenida al doctor Carlos Manuel Jiménez. Les voy a leer una breve reseña del doctor en el libro. Es doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Economía y Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la docencia y la gestión académica universitaria. Es profesor emérito titular de esta universidad. Es autor y coautor de 16 libros de la especialidad de costos. Lo vamos a escuchar ahora. La temática es la gestión de costos de ayer a hoy. Profesor Jiménez, adelante. Muchas gracias. Menos mal que me dijeron ex, ¿no? Porque si me quedan ex estaba bien. Bueno, ¿a qué viene esta charla? Yo tengo una alegría inmensa que lo tengo al profesor Alejandro Mora, que fue el que comenzó esto y con buen criterio, en marzo del año pasado y después en otro trabajo adicional, hablar sobre todas estas técnicas de gestión de costos que de alguna forma suponían que toda la gente en gestión estuviéramos preguntándonos en qué lugar insertar estas herramientas. De manera que como la duda era ciertamente digamos, ¿dónde lo ponemos? Ya está, benchmark, o sea, todas estas herramientas nuevas que aparecen en los libros como nuevas técnicas de gestión, y ciertamente no era fácil en alguna forma encuadrar. De manera que vamos a hacer un panel donde vamos a hablar, ustedes ven acá esta pirámide, vamos a empezar a hablar de cómo una empresa se maneja desde la parte superior hasta la parte inferior. Luego vamos a pasar a sistemas tradicionales de costo y luego vamos a pasar al ABCABM, donde, en alguna forma, se ven insertas la mayoría de estas herramientas que el doctor Mote había citado y que de alguna forma tratamos de darle un poco de vida propia y decir, bueno, estos trabajamos en este plan, ¿sí? Como ustedes ven acá, dice el esquema general de información, decisión, gestión y control. El FODA tradicional, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, agrega una quinta herramienta, ahora se llaman competencias. De manera que cuando la dirección estratégica tradicional de las empresas es lo que obviamente gira alrededor de cómo la empresa debe ir hacia su futuro. Y ciertamente Competence o competencias medulares. El core competence apareció en la década del 90 aproximadamente, en la que las empresas decían claramente tenemos que dedicarnos a hacer lo que realmente conocemos a través de tres herramientas. La primera, toda el mercado; la segunda, la competencia; y la tercera, los clientes. Pero con esta característica: la empresa se dedica realmente a lo que sabe hacer y a lo que puede hacer mejor que otros. En síntesis, va buscando nuevos nichos de mercado que le van facilitando la oportunidad de decir, en esto estamos. Llegar primero que la competencia, pero además de llegar primero que la competencia, impedir a través de todos los mecanismos que ellos tienen de que esa competencia le iguale. De manera que el core competence hoy es prácticamente la quinta herramienta, además del FODA, que utilizan las empresas. Se ha hecho popular ciertamente porque lo más importante de todo esto era la empresa siempre tiene que estar adelante. Hay ejemplos muy importantes: Xerox por un lado o Toyota por el otro, que lo ha llevado a la práctica realmente, yo diría, universal. La razón es muy lógica. Ellos quieren estar siempre posicionados en un mercado donde van a estar mejor que otros. Y ciertamente lo que les importa es ya no hacer de todo y por todo. Yo me acuerdo en aquel momento, empresa comercial, industrial, financiera, de mandato, la empresa apareció. Las empresas hacen lo que realmente saben hacer, mejor que otros, compitiendo en un mundo cada vez evidentemente más globalizado y donde ellos tienen que estar siempre por delante de los demás. Esto sintéticamente es core competence y, lógicamente, acá tenemos la parte de directorio. El directorio ejecuta, digamos así, a través del estudio, toda la parte estratégica de la empresa. La planificación estratégica. Todos hablamos de planificación estratégica y ciertamente
quien más le da importancia a esto es el mismo directorio por dos razones. Porque la estrategia ya toma el ciclo de vida. Y cuando uno va a una empresa y le dice, mire, usted, ¿cuál es el límite de vida de su producto? Nos pasó el caso de una empresa que fabricaba bolsitas de polietileno. Y el dueño le preguntaba, ¿cuánto tiempo entiende usted que este producto puede andar? Toda mi vida. Esas bolsitas de polietileno ya han sido prohibidas en la provincia de Buenos Aires. En 2 años tienen que haber bolsitas que sean biodegradables. Es que no hay vida de producto eterno. La información estratégica es fundamental, obviamente, para el directorio de la empresa y para las líneas medias que vienen ahora. Cuando hablamos ahí de todo lo que se llama información estratégica, el ciclo de vida, aparece una nueva herramienta, el Guion Budget. En el año 2003 aparece un libro en Estados Unidos de Harvard Press que se llama Guion Budget, lo que nosotros traducimos los contadores como más allá del presupuesto. ¿Qué es esto? Es presupuesto sin presupuesto. Dicen llanamente, las empresas, dicen los autores, que buscaban hacer el presupuesto siempre sobre el filo de año. La autorización suponía indudablemente que estaban autorizados a gastar lo que el presupuesto decía y por lo general diferían. Y cada mes debía estar explicando por qué había variaciones entre lo que se había previsto presupuestariamente y lo que había dado la realidad. El Guion Budget dice tiene 2 herramientas muy claras. Se hace presupuesto sin presupuesto, se trabaja sobre la base de pronósticos de aproximadamente 2 meses y con un horizonte de 2 años. Pero lo más importante, baja el nivel de decisión a las líneas bajas. Gerente general, subgerente general, gerentes divisionales desaparecen porque la empresa de por sí está manejada dentro de ella precisamente por las líneas más bajas. Las que se acercan al cliente, todas compiten entre sí. Vale decir, en la misma empresa, todas las áreas son competitivas. Se compiten entre sí y compiten hacia terceros. De manera que en esta información que ellos necesitan, Guion Budgeting, en alguna forma se ve cada 2 meses o cada 3 meses el rendimiento que ha habido y los proyectos son interesantes desde el punto de vista de que quien llega a las metas recibe dinero en efectivo. Esto es importante. El libro que aparece, ya está traducido al español, es interesante que lo lean porque transforma un poco el viejo sistema que teníamos nosotros del presupuesto anual para hablar de un presupuesto ya mucho más allá y pensamos, alguna vez la conversé con el doctor Borges, en un ABC Pareto, o sea, hacer competence de la empresa y lo que es el C o B de la empresa, hacerlo como si fuera un presupuesto normal que no le va a alterar normalmente las características de la marcha. La dirección táctica, obviamente, es la que había abajo. La programación de actividades es consecuencia de ese presupuesto, digamos, anual o del presupuesto Guion Budgeting, lo que la empresa de alguna forma haya elegido. La dirección operativa, aparecen las líneas medias, toda la parte de gerencia de línea, los presupuestos anuales, ciertamente, el presupuesto anual, puse otra herramienta que ha vuelto a revivir, que es lo que nosotros llamamos el presupuesto base cero. La mayoría de las empresas saben que desde el punto de vista técnico, se ha dicho, si no la última palabra, por lo menos la penúltima palabra en materia productiva. La robotización, la mecanización de las empresas hace que, ciertamente, la parte de producción no objete o no tenga objeciones. Pero toda la parte del apoyo de la empresa, lo que no es productivo, ciertamente es donde se le escapan a la gente del dinero. De verdad que el presupuesto base cero, de hace bastantes años, más de 25 años, volvió nuevamente a la palestra para concretar el control de todos aquellos costos que son, ciertamente, diríamos, los de apoyo, que han crecido enormemente a lo largo de los años. De manera que esta herramienta la colocamos en este lugar como una parte además del presupuesto semanal. La ejecución de operaciones y actividades, líneas medias. Tenemos la contabilidad y finanzas, que es nuestra tarea fundamentalmente de control.
La medición de resultados reales y cálculo de BIOS, función típicamente contable. La información operativa. Tenemos también ahí la actividad de costos y rendimientos y el tablero de control, el balance scorecard. Otra herramienta que ha dado mucho que hablar, se ha ofrecido en el mundo. El señor Kaplan y Norton, allá por la década del 80, fines del 80, sacaron esta herramienta. Es una herramienta interesante. Brevemente, a los que ya la conocen, no les han quedado nada nuevo, pero sí, que tiene la característica fundamental de que mira al futuro. En la Argentina, quienes alguna vez importamos algunas tareas como el balance francés, el sistema de balance francés, acusaba perfectamente todo lo que era el control de la parte económica, la parte financiera y además la producción. El señor Kaplan apuntó un poco más allá y dijo: nosotros tenemos que transformar las estrategias en algo factible, o sea, decirle a la gente cuál es la estrategia de la empresa y que ellos, la gente de la empresa, conozcan perfectamente cómo medir esa estrategia o cómo hacer la realidad. Habla de mapas estratégicos, que es una forma de vincular todo lo que sea el balance scorecard con esta, digamos, canalización de las estrategias de la empresa. Los team indicadores fundamentalmente apunta a los indicadores. Hay indicadores de tipo financiero y de tipo no financiero. Decía Kaplan, se apoya en el viejo esquema francés, pero dice: a mí me interesa lo que está pasando ahora, simplemente porque me permite analizar el futuro. Pero me interesa el futuro. Pero con esta característica: cuando hablamos de indicadores de medición, financieros o no financieros, están los indicadores pasados, digamos. Pero están los indicadores prospectivos o indicadores de tipo estratégico, que apunta a lo que la empresa merece o debe ser. Y dice: queremos que la empresa en un lapso determinado llegue a esta condición. Año a año no se analiza el balance scorecard como lo que ha resultado y comparamos desde no. Simplemente se fija en periodos más largos a ver si se han cumplido las metas. De manera que el balance scorecard ha dado mucho lugar y evidentemente tiene 4 visiones según: una financiera, una de cliente, típicamente no financiera, la de manejo interno, la de crecimiento y aprendizaje, y en la Argentina la gente de la Facultad de Ciencias Económicas fue agregando a través del grupo de estudio lo que llamamos el medio ambiental, o sea, indicadores medioambientales, sumamente importantes por la sencilla razón de que en Estados Unidos este elemento no lo tomaban en cuenta. Cuando alguna vez le preguntábamos a Kaplan si él lo tomaba en cuenta, dijo: bueno, si ustedes lo toman en cuenta sí, pero a mí no me interesa. Prácticamente, digamos, son indicadores que en la Argentina y en los países de desarrollo vienen. Esta nueva herramienta lo ponemos ahí, lo insertamos acá porque son herramientas que saben que existen, pero en algún momento tenemos que decir dónde ponerlas. Tenemos acá toda la parte de la línea, explicación e interpretación de los desvíos, la información de control, y aparece el control por excepción. Otra herramienta que había caído en desuso y que los contadores la han vuelto a poner es el EVA. Es un indicador típicamente de resultados financieros. El EVA es la diferencia de las utilidades de los resultados después de pagar impuestos a las ganancias menos el capital, la diferencia entre activos y pasivos no financieros, multiplicada por un indicador o por un índice que hace un balance entre el interés que significa pagar el dinero prestado con el interés del capital propio. De manera que el EVA, que es una herramienta interesante, nos dice, tomando el inicio del ejercicio, cómo estamos parados. Y cuando está promediando el ejercicio, analizar si las utilidades son mayores que los que arroja el indicador EVA, es porque está la empresa agregando valor. Si es menos, es porque la empresa está perdiendo valor.
Indudablemente, digo, no es una herramienta que signifique una cosa nueva, pero data del año 1800 y monedas, y sin embargo, ha ido actualizándose convenientemente. Esta herramienta la ponemos acá porque también en la parte directiva se nos está pidiendo en este momento dónde ubicarla. Finalmente, las responsabilidades, la toma de decisiones correctoras, clásico de lo que hemos enseñado, y todo lo que signifique tomar en cuenta modificación de las decisiones. Acá aparece el cálculo de costos en general. Decíamos, la charla era de ayer a hoy. La función fue lo primero que apareció. Una empresa pequeña, la función es lo que la empresa quiere hacer. Y tiene 5 funciones, sea empresa grande, mediana o pequeña. La producción, la comercialización, la administración, investigación y desarrollo, que es más estratégico, y finalmente la financiera. Empresa pequeña, mediana o grande, estas 5 funciones la tiene. Supongamos que estamos hablando de una empresa monoproductora, que probablemente tiene todas estas funciones, pero tiene una sola área de responsabilidad, y los costos indirectos, que es fundamentalmente el gran problema, lo ponemos en ese lugar como control de la función. O sea, la función es, desde el punto de vista que la empresa quiere hacer, algo que lo podemos modificar de acuerdo a cómo la empresa se vaya modificando en términos de modificación, digamos, de la empresa en términos de responsabilidad o de aumento de los costos. Es la representación de la función en términos de que los costos indirectos de producción sean perfectamente identificados. De manera que la departamentalización ha sido, juntamente con la función, los 2 elementos fundamentales que estudiamos en la facultad siempre, y que obviamente se ha ido modificando a medida que va modificándose la técnica de... Entonces decíamos que es la corporización de las funciones que presentan la función propiamente dicha. Esa era la departamentalización. Cuando la empresa fue creciendo, estamos hablando de 1980 en adelante, apareció un artículo de Kaplan que decía: los contadores se quedaron en el tiempo. Más o menos eso. Realmente no nos gustó, pero tenían razón. Seguíamos aplicando los costos indirectos fabriles en la misma metodología que seguían anteriormente. O sea, la mano de obra y la materia prima era base prácticamente de la aplicación de los costos. Y esto dio lugar a que Kaplan, cuando se decidió a criticar, lo hiciera con cierta calidad. Había crecido enormemente todo lo que eran los costos indirectos administrativos, comerciales y de administración superior, y nosotros seguimos dando el tratamiento de aplicación de esos costos de la forma absolutamente anterior. De manera que el proceso en la empresa es lo que de alguna forma trasciende a los departamentos. Los departamentos están alineados desde el punto de vista de la responsabilidad, y los procesos de producción, de comercialización y administración trascienden cada uno de ellos. De manera que el proceso es lo que consecuentemente avanzó en términos de estudio, pero como el proceso no se lo puede cortar, la única forma de cortarlo era a través de, decíamos, el proceso era una suma de actividades, uno táctico, que es toda la parte de los procesos que hacen al momento, al año, al presupuesto, y lo que es estratégico ciertamente es posterior. De manera que cuando dividimos el proceso en actividad, aparece una nueva metodología, que algunos la quieren, otros no, pero tenemos que decirla, ha avanzado, de manera que la actividad hoy es un nuevo centro de costos que consume recursos y que en alguna forma le agrega valor. Eso es lo que dice la gente de actividad. Es la forma como la tarea o acción se realiza. Y lo más importante, cuando nosotros estudiábamos y trabajábamos en empresas, siempre se buscaba la responsabilidad de la persona que estaba haciendo la tarea. De manera que esto era quién lo hizo y por qué se equivocó. Con la actividad esto desapareció. Lo más importante es nunca cómo lo hace y el por qué. Es simplemente decir, esto es un centro nuevo de costo
y esto merece hacerlo mejor que otros, porque el objetivo de la actividad es el Kaizen o la mejora continua. La tarea es la parte más pequeña de la actividad, que ciertamente, supongamos, tarea de cambiar una bombita, cambiar el aceite de una máquina, realmente no son actividades como para medir. Lo importante, los procesos es lo que estudiamos, y esa corporización de los procesos son las actividades que vamos dividiendo. Cuando el consumo de recursos materiales, recursos humanos, recursos de la naturaleza, el recurso medioambiental, los recursos financieros, etc., lo vamos haciendo, el centro de la decisión, cuando lo pensábamos por función, que la primera de todo, sacamos los costos de esa forma. Cuando vamos bajando el proceso decisorio con mayor control del departamento, lo hacemos por departamento, y finalmente, si lo hacemos el costeo de la decisión a través de la actividad, tenemos costeo por actividad. Y acá tenemos la salida objeto de costeo. Finalmente, la parte del costeo de decisión calculada por la actividad. Como está de moda la actividad, tuvimos que decir, démosle por lo menos el esquema suficiente para ver qué es lo que es la actividad y en qué forma nos mejora o no nuestra tarea de control de costos. Los recursos. La visión vertical de la actividad de recursos. Cuando nosotros hablamos de un producto tangible, digamos un automóvil, cualquiera de estos elementos, el recurso materia prima, recursos mano de obra y recursos indirectos fabricantes iban directamente siguiendo al producto. El producto era el objeto del costeo. En consecuencia, todos nos importaba o no que esto tuviera vida y razón de ser. Cuando yo me recibí de contador, trabajaba en una fábrica y lo único que tenía que hacer era controlar lingotes. Mi misión era controlar los lingotes. Y obviamente controlar lingotes me sentía muy mal, porque tenía que contar los lingotes y era la única función. Hoy, si tuvieran que ir a controlar lingotes, me diría Jiménez, está fuera de término. De manera que lo más importante era ese objeto de costeo, que era el lingote, lo más importante. Cuando nosotros hablamos de la actividad, los recursos, ¿se acuerdan cuando hoy hablaba de actividad? Decíamos, la actividad consume recursos para crear valor. De manera que la actividad, a través de los indicadores de recursos, consume estos recursos. Y recién después que la actividad en alguna forma está hecha, el producto final o unidad de salida es la que consume estas actividades. De manera que el paso previo es ciertamente el pasar por la actividad y luego la actividad es la que consume recursos. En este momento, dice visión horizontal del proceso, es donde aparece el ABM. Dijimos, el ABC era costeo por actividad. Es una metodología que apunta simplemente a costear de una forma diferente a la que hacíamos tradicionalmente. No mejora absolutamente nada porque los valores no se han visto modificados lo más mínimo y simplemente nos encontramos con que estamos haciendo costeo por actividad a los efectos de cambiar otra metodología. Pero en el momento en que estas actividades están consumiendo ya recursos, aparece la duda: ¿cómo hago para mejorar los costos? ¿Cómo hago para reducir los costos? ¿Cómo hago para mejorar en la parte de competencia? ¿Y cómo hago para que esta competencia y esta mejora de costos lo sea permanente? ABC, que se llama ABM, el costeo que de alguna forma maneja toda la decisión de la empresa en términos de bonificación, o sea, gerenciamiento por actividad. Esta es un poco la razón de lo que vamos a ver ahora. O sea, no es que necesitemos haber cambiado la metodología de costo tradicional para llevarlo al ABC, sino que en el momento en que estamos aplicando los costos indirectos, que es la razón de ser, a las actividades,
En ese momento entramos a ver cómo se lo puede modificar con esos objetivos. Más que la ABM lo que busca es simplemente 4 cosas. La primera, analizar qué actividades no generan valor. La segunda, las actividades que quedan generando valor, ver realmente si son importantes. La otra, hacer un benchmarking, que vamos a explicar ahora, entre esas actividades que generan valor, para ver de qué forma pueden, compitiendo, ser mejores. Y la cuarta es, a pesar de ser mejores, además, ver cómo reducimos el consumo de recursos. De manera que el ABM es lisa y llanamente la mejora del ABC en términos contables, pero aplicando herramientas de decisión que hasta este momento estaban un poco desperdigadas y que vamos ubicando en este contexto. La asignación de actividades es al objeto de costeo, a través de generadores de actividad, y ahí viene la salida de objeto de costeo, costeo de deseo de producción, comercialización, costeo por objetivos y target costing. Porque las cosas cuestan, aparecen las técnicas de reducción de costos. Es lo que decía que el profesor Mosque había hecho toda una descripción interesante. Hay mucho más. Yo simplemente me limité a hacer lo que, en alguna forma, los dueños de empresas quieren tener alineadas y decir, bueno, esta me interesa a pesar que hay otras más sutiles. La productividad, reducción de scrap, reducción de consumo, costeo de la calidad. La productividad surgió como un indicador de cómo el numerador, que son los productos que salen, y el denominador, que son el consumo de recursos, se ve cumplimentado. En la empresa se fija un presupuesto. El presupuesto dice: asigno 1.000 pesos para hacer 100 unidades. Si tengo 1.000 pesos en el denominador y 100 unidades en el numerador, soy eficaz, porque he cumplido con el presupuesto. Pero si en lugar de tener 100 unidades de producción, tengo 101 unidades, con los mismos 1.000 de recursos, soy eficiente. De manera que la productividad es un indicador de dos tipos. Un indicador de tipo parcial, cuando nos referimos a unidades físicas en el numerador y consumos en el denominador siempre físico, y total, cuando nos referimos a lo que es consumo de recursos multiplicado por una unidad monetaria. Creo que la eficiencia es la base de la productividad. El costeo de la calidad, todos recuerdan lo que era el costeo de la calidad. Tuvo mucha importancia el Total Quality, un sistema interesante, que buscaba 3 aspectos que son relevantes. La primera, toda empresa debe trabajar con la menor cantidad posible de defectos. Esto era la primera idea de Total Calidad. La segunda, que una vez que se van eliminando los defectos, haya un Kaizen, o sea, entrar a mejorar lo que está haciendo aún sobre lo anterior. Y finalmente, la calidad total apuntaba a que toda la empresa trabajara en pos de esa calidad total. Indudablemente que es un deseo no siempre cumplido, pero han aparecido una serie de herramientas, como vamos a ver ahora el Six Sigma, que van mejorando estas herramientas y le van dotando de esquemas de análisis mucho más sofisticados. El target costing. Todos recordamos lo que nuestros maestros nos dijeron: el costo plus, costo más utilidad. Hacíamos los costos, le agregábamos la utilidad que nosotros queríamos y teníamos el precio de venta. Obviamente eso se acabó. Y se acabó porque hoy el precio de venta es lo que nosotros imaginamos que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, si al precio de venta le restamos la utilidad que tenemos que llegar al costo objetivo. Y el costo objetivo es un costo tal que no siempre cumple las premisas de la empresa de que vamos a llegar a ese costo por nuestra propia condición de muy buenos ejecutantes. Y ahí tenemos que buscar una serie de herramientas. O estamos en condiciones de hacerlos o no lo hacemos. Ustedes lo han visto y se acuerdan cuando hablé de Core Competence de Toyota. Toyota acaba de presentar un auto que cuesta $60.000 eléctrico.
tiene una radio de apertura alrededor de los 600 kilómetros y el consumo es muy bajo. En términos de galones americanos es realmente una moneda, de los $60.000. Hasta que llegue ese automóvil a estar a la altura de la gente, el automóvil eléctrico, más o menos alrededor de los $30.000, que se calcula que va a llegar el año 2015. De manera que ellos están analizando ya, como idea, llegar a un costo de un vehículo que sea aceptable para el cliente y que esté en condiciones de ser absorbido por el mercado. De manera que, si estamos hablando de target costing, es siempre pensando en un producto a venir. Pero lo más importante es que estas empresas no solamente mejoran los productos que van a venir, sino que bajan los costos de los productos que ya están fabricando. Y esos son casos muy característicos. Por ejemplo, Ford o General Motors están emitiendo vehículos en este momento en Estados Unidos a costos mucho más bajos y a precios más bajos que el que tenían anteriormente y con mejoras sustanciales de tecnología. De manera que el target costing es lo que hoy vale, que las empresas obviamente saben es la forma como se conduce. Total Quality Management, ya vi, la parte de reingeniería de procesos. Esto dio lugar allá a la década de 80 de lo que era reingeniería. Recuerdo que una empresa amiga llamaron un conjunto de gente para hacer reingeniería. Ellos decían, todo aquello que puede ser mejorado debe ser mejorado. Tome un papel en blanco, diga lo que piense y empiece de cero. Es muy hermoso, pero significaba una transformación de tipo mental en las empresas que no estaban dispuestos a hacerlo. Y eso ciertamente hizo que reingeniería tuviese mucho auge, pero después bajara, porque significó problemas en empresas, significó problemas de tipo personal, y ciertamente la gente no estaba dispuesta a perder su empleo por la simple razón de que algún improvisado se le ocurría venir a analizar. En síntesis, reingeniería cambió después y empezó una metodología menor que solamente se hace reingeniería de aquellos procesos o aquella parte productiva que merece ser cuestionada y que merece bajar los costos. Mira que lo que vimos nosotros como reingeniería, que dio lugar a muchos libros, ciertamente tuvo problemas muy importantes en términos de condición humana en las empresas. Downsizing también apareció. Esto es clásico de los países donde la gente puede ser despedida sin que haya problemas, sin que haya pago de indemnización. Tenían problemas de crecimiento o aún problemas de permanencia en el mercado, encontraban mucho más fácil despedir personal. Si se imagina usted lo que significa despedir personal, una vez hemos hablado y le decíamos cuánto es el costo de la mano de obra dentro del 100% del costo. En las empresas de alta tecnología no supera el 10%. Y en las empresas de mano de obra intensiva no supera el 17%. Se imaginan que 17 centavos de cada peso en términos de costo significa lisa y llanamente el mirar un poco miope. Pero en Estados Unidos, cuando se despide personal, se despide personal. Ustedes están leyendo estos días los diarios. La gente no toma taxi en Estados Unidos. Tratan lo posible de reducir los costos. Decía hoy una señora, lo leía en La Nación, que inclusive habían suspendido una serie de costos de sus gastos normales para tratar de permanecer. El downsizing entonces es una metodología que apuntaba al despido de personal. Esto significaba, en alguna forma también, reducir costos o reasignar recursos para otras actividades. Indudablemente, les digo, no es una metodología que haya cundido, pero en el mundo general, donde no existen despidos, ciertamente ha sido una metodología utilizada, por supuesto no muy feliz. Mejora continua Kaizen. Los japoneses siempre pensando en que Japón tenía que ser la potencia después de la Segunda Guerra, empezó por hacer algo que era interesante, que era la mejora continua. Todos los días una gotita estimula y sienta bien. Esto era la copita de vino. Esto es diferente. El japonés dijo, con buen criterio, cada día una mejora en lo que estoy haciendo y todos los días mejoramos lo del día de ayer. Y ciertamente dio lugar a la filosofía Kaizen
que en el mundo, en todas estas metodologías que hemos hablado hoy, tienen algo de Kaizen. Reducción de costos, mejora continua y una competitividad creciente. De manera que Kaizen es por hoy una metodología bastante interesante donde dicen, yo primero analizo, después comparo, después mejoro, después evalúo y al día siguiente hago lo mismo. O sea, todos los días hay un proceso de mejora que hace que este análisis sea prácticamente continuo. Y la metodología en todo el mundo prendió y prendió realmente por razones lógicas. Se hacen las cosas bien. El outsourcing o tercerización. Esto estuvo muy de moda. ¿Y por qué estuvo de moda? Porque la tercerización suponía, recuerdan, en el punto de equilibrio o de nivelación, en el numerador los costos fijos, en el denominador uno menos costos variables o ventas y facturación. En la medida que los costos fijos sean altos, ciertamente la empresa no está en condiciones de llegar a su punto de nivelación. La mejor forma era bajar los costos fijos del numerador, tercerizando actividades que pasaban a ser variables. Al ser variable, la empresa paga solamente el servicio o el trabajo contratado en el momento que esto es necesario. Y ciertamente es una forma de que la empresa por sí mejore, o por lo menos ande mucho mejor. El outsourcing supuso y sigue suponiendo tres factores importantes. El primero, uno puede tercerizar lo que realmente sabe hacer. Nunca tercerice lo que no sabe hacer. Si uno es bueno, pero puede tercerizar eso lo que uno es bueno y el otro lo hace mejor y más barato, tercerícelo. Nunca lo haga con criterio de que voy a hacer lo que no sé hacer a través de un tercero, porque le va a ir mal. La segunda, la tercerización supone un largo plazo. O sea, contrato donde quien nos ayuda lo está haciendo con la idea de que esa mejora va a ser a largo plazo y aunque salgan los costos más altos, el producto final va a ser mucho más aceptado por el cliente. Yo hablé mucho tiempo de crear valor. Cuando alguien dice crea valor, es cuando una persona está comprando un producto o un servicio cuyo costo para la persona que pide ese producto o servicio es menor a la satisfacción que ese producto o servicio le presta. Eso es precisamente agregar valor. De manera que si ese agregar valor supone un costo mayor, pero la empresa se ve como, digamos, beneficiada, ciertamente el outsourcing lo va a hacer. Y finalmente el tercer concepto de outsourcing es que nada se puede contratar a muy corto plazo. Hacer outsourcing o tercerización a corto plazo supone errores que después se pagan muy caro. Just in time. Esto también lo hicieron los japoneses. Apuntan fundamentalmente a eliminar desperdicios. No es que sea el desperdicio o el tipo de producto que tenga algún inconveniente, no. Buscar simplemente que el producto sea bueno siempre. Y entonces, ahorrando tiempo, ahorrando espacios y ahorrando todo lo que signifiquen errores en términos de productividad, el just in time es por hoy algo que realmente ha sido muy utilizado y sigue siendo utilizado. El doctor Miyagi que está acá escribió un trabajo sobre esto y es muy interesante porque es el sistema donde la producción se hace por células. De manera que la célula significa que nadie comienza un producto, nadie comienza a fabricar un producto si en la escala de demanda del producto, este producto no es demandado. De manera que se comienza a producir cuando el producto es demandado. Y no en la metodología tradicional que conocemos, donde la gente trabaja con stock. El stock es costo financiero y ciertamente Just in Time trata en lo posible de eliminar este concepto. Vale decir, es una forma de ahorro de tiempo, de ahorro de espacio y eliminación de improductividad. Ese es el criterio del Just in Time. Benchmarking. El benchmarking
es una metodología que obviamente trajo bastante razón de ser, en el sentido de que cuando uno hace las cosas bien, pero piensa que alguien está haciendo las cosas mejor, las mejores prácticas, uno trata de imitar esas mejores prácticas, simplemente con el objetivo de mejorarse. Crean que el benchmarking no es otra cosa de que, si lo quiero hacer internamente, trato de ver qué actividad en mi empresa lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Puedo comparar dentro de la misma empresa si hay alguien que está haciendo lo que hace mejor de lo que en alguna forma podemos hacer, y si no, hacia el exterior, es decir, a otra empresa. Razón de ser, y tiene mucha razón de ser, porque apunta indudablemente a mejorar lo que se está haciendo, siempre con reducción de costos, mejora continua y ciertamente crear valor. Eso es un poco el benchmarking, o sea, utilizar las mejores prácticas de otras empresas, de la misma empresa, para comparativamente con otras, cada vez hacerlo mejor. El Six Sigma, cuando yo hablaba recién de herramientas de tipo productivo, esta surgió como una necesidad de eliminar lo que eran defectos en las empresas. Esto es en la parte productiva, y cuentan, si una empresa está en 3.3 de Sigma, significa que hay 35.000 defectos por cada millón de operaciones. Y cuando llega a 6 Sigma, tiene solamente 3.5 defectos por millón de operaciones. Ustedes digan, ¿quién lo utiliza? Se utiliza. Más aún, quienes se dedican a esto tienen lo que se llama cinturón negro, cinturón verde, y quienes lo aplican generalmente en las empresas de productividad máxima, tipo Xerox, tipo Toyota, tipo empresas industriales. Evidentemente el Six Sigma es una herramienta muy importante para eliminar defectos de producción. Está encadenado, como decíamos hoy, en el Just in Time y encadenado en todo lo que se llamaba reingeniería. Teoría de las restricciones. El señor Goldratt, en un momento determinado, habló de una mejora en términos de productividad de las empresas. Diríamos, es un físico israelí que trató en lo posible de llevar a un criterio de tipo tecnológico metodologías de costo, con poco éxito, pero sus libros han tenido una enorme repercusión, primero por su nombre de una calidad intelectual muy grande, y en alguna forma significó una ruptura para con nosotros los contadores, que tenemos otra modalidad de pensamiento. En buen romance, él lo que decía en la teoría de las restricciones es que las empresas tienen en cada una de la cadena de valor algo que en algún momento un eslabón falla, y debe estar uno siempre dispuesto a que ese eslabón que falle rápidamente lo solucionemos. De manera que en alguna forma lo que ha hecho él es analizar que la productividad sea consecuencia de evitar errores en términos de la cadena de valor. El throughput también es la consecuencia contable. Él hablaba de ventas o ingresos menos costos de materias primas, menos costos de operaciones, llama. Y eso era el throughput, que sería un poco la utilidad. El bueno de Goldratt nos causó una serie de problemas. Yo tengo un par de ejercicios que si alguno me lo pide. Es un poco la corporización del trabajo de Goldratt, que lo quería interpretar porque yo no lo entendía. Y la gente con la que hablaba entendía menos que yo. De manera que el trabajo lo hice, si alguno lo quiere me lo pide, se lo mando por mail. Es un poco un ejercicio práctico del trabajo del throughput, que un autor brasileño lo llevó a la práctica, hizo su tesis doctoral en Estados Unidos y sacó su libro en portugués. Es bastante interesante desde el punto de vista de lo que significa otro pensamiento, digamos un poco pensamiento lateral en términos de costos. Los contadores le hemos aplicado muy poco porque nos crea problemas, ¿sí? No podemos entrar en la terminología de Goldratt porque nos cuesta realmente bastante. La mejor toma de decisiones viene como consecuencia de todo esto. De manera que, ahora simplemente les resumo. Cuando
el profesor Morges sacó este trabajo que a mí me gustó mucho y que ustedes lo pueden ver en 2 ediciones de la revista del Yacuco. Esto y además otra serie de herramientas. Dijimos, ¿dónde la ponemos? Y sobre todo porque la gente quiere de alguna forma estar de acuerdo a cómo y dónde aplicar estas herramientas. Son herramientas muy importantes, muy valiosas, que apuntan siempre a lo mismo, a bajar costos, a mejorar la competitividad y por sobre todo a satisfacer al cliente. O sea, permanecer, crecer y finalmente agrandarse. En todo sentido de la empresa nadie quiere quedarse, porque el quedarse significa morir. De manera que todas estas herramientas tienen su razón de ser y van a seguir apareciendo muchas más herramientas. A los que les interesan, vuelvo a repetirle, este trabajo va a estar en la web, con todas las explicaciones de la parte teórica y con todos los grafiquitos. Y si alguno tiene, además de esto, duda, por favor me lo mandan, carlosmanueljiménez@yahoo.com.ar, con todo gusto les puedo mandar, o carlosmanueljiménez@gmail.com. De manera que les agradezco muchísimo y estoy a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, decirle, vamos a tener la oportunidad de consultar al doctor Jiménez sobre su trabajo y la evolución que ha tenido, así todas las nuevas técnicas de gestión y donde estamos posicionados actualmente. Realmente queremos hacer alguna consulta sobre el trabajo en particular, es decir, Enrique. Carlos, en realidad mi intervención es simplemente para hacer un homenaje a los profesores y a mis maestros de educación. Sobre el principio de su charla, Carlos, hacía frecuente referencia a la obra del profesor Castro, en particular el erudible auge y caída de la cantidad de gestión que estuvo por allá por el 87, 88. Y usted utilizó la segunda persona del plural con relación a la conclusión a la que arribaba acá, pero en la obra, en el sentido que estábamos equivocados en la forma de calcular. Mi homenaje tiene que ver precisamente, en todo caso, mi disidencia, si me permite, y con el uso, con su uso particular de esa segunda persona del plural. Porque tengo que decirles que 20 años antes de que el señor Kaplan dijese lo que dijo, y además quiero decir, sostengo que lo que dijo en la hospitalidad lo tenemos que suscribir, no podemos no suscribirlo. Sin embargo, quiero decir que 20 años antes, profesores, entre otros ustedes, maestros que yo he tenido como el doctor Osorio, si yo hubiese defendido como alumno la posición, la posición a la que se refería Kaplan en aquel libro, referido a aquella famosa encuesta sobre 300 industrias, 260 industrias americanas respecto del modo genérico con que se industriaba, en particular lo que usted mencionó respecto del uso de la obra hombre o de la mano de obra directa como base de asignación. Usted, el doctor Osorio, el profesor Casarini, ciertamente hubiesen interrumpido mi carrera universitaria si yo hubiese persistido el sostenimiento. ¿Por qué? Porque en realidad no, a mí me hubiese, el doctor Osorio me hubiese echado. Y también usted, Carlos. Seguramente También usted. Es decir, ¿qué quiero decir con a dónde estoy apuntando? Es que en realidad, en auge y caída, seguramente yo lo interpreto así, como es una confesión de parte respecto de lo mal que posteaban los americanos en la década del 80. Y en realidad, digo lo mal, en un sentido porque es una declaración, una confesión de parte del mismo,
pero no era el modo en que se costeaba en la Argentina, o al modo al menos en que ustedes nos enseñaban a nosotros respecto de cómo debería costearse, digo, 20 años antes de que se dio ese interés. Entonces, mi sencillo homenaje, en particular también a usted, Carlos, y a mi maestro, que soy el profesor, es que, si bien es cierto y suscribo todo lo que dice Kaplan, incluso las posiciones superadoras de este problema que Kaplan plantea en su libro, de modo alguno creo que deberíamos aceptar que eso era la modalidad habitual en Argentina, o en todo caso la modalidad habitual con que se enseñaba la disciplina de costos en esta casa 20 años antes de que se escribió el libro. Es verdad que de las compulsas que nosotros, el ABC en nuestro país no cristiano. Entendámonos que es una herramienta que la gente lo compra, como compra el tablero, como compra muchas otras cosas más, pero no aprendió. Por ejemplo, la gente, discípulos del profesor Vázquez, con toda razón y con muy buenos argumentos, dijeron que el criterio Kaplan no era aconsejable. Lo que traté lo posible era llevar herramientas que están en cada pregunta, ¿qué es esto? Explicable. Pero que uno suscriba a pie juntilla y con los ojos cerrados modalidades americanas, yo no soy partidario. Además, siempre trabajé en empresas donde uno fue trabajando. Yo trabajé en el año 1963 con costeo variable, porque con el doctor Osorio ya lo estábamos haciendo. En fabricación militar lo aplicamos en una de las fábricas con mucho éxito. De manera que así es. Qué oportunidad que nos perdimos. Se perdieron ustedes, evitarnos a nosotros tener ese discurso. Yo simplemente quería también en homenaje a otro maestro, en concreto el mío, exactamente en la misma línea del doctor Osorio, es el profesor Requena, o el doctor Requena de la Universidad de Málaga, que desde que nació el ABC siempre ha dicho exactamente lo mismo. El ABC puede ser una pequeña perfección sobre los sistemas de costes por secciones de Erie Schneider de tablero industrial, que es de los años 60 y tantos. O sea que, y por tanto, aceptemos que es una mejora, pero lo que no se puede aceptar es que la contabilidad de costes o costos en Europa o en muchos países latinoamericanos o americanos se llevaban como lo decía Kaplan en la encomienda, porque no era así, no era cierto, era lo que se llevaban en las industrias o las empresas americanas. Por tanto, también otro pequeño homenaje a otro que defendía esta misma posición además, muy amigo, por cierto. Un ilustre autor español, colega que ha sido presidente antes que Daniel del Instituto Internacional, cuando en algún momento fuimos convocados para escribir con Kaplan, le pregunté quién es Kaplan y me dijo que es un hombre más rápido que el hambre. Lo cual fue una expresión muy correcta, o sea, es un muy buen vendedor de cosas y siguió vendiendo los mapas estratégicos, porque lógicamente él tiene su modalidad. Me costó muchísimo entenderlo, pero como todas las cosas no termina por entenderlo, ¿no? Gracias. Para los que no lo conocen, el doctor Daniel Carrasco es el presidente del Instituto Internacional de Costos. Es decir, español nos hemos dado cuenta. A pesar que el otro día leí en el diario que en Madrid estaba de última moda el tono porteño. Como yo soy correntino naturalizado argentino, no me quería problema. Pero acá seguramente. No sé si hay alguna otra. Sí. Sí, otro cambio. Me parece que, hablando del ABC, lo que el ABC contribuye al costo es conocer el generador de costos de cada actividad. Por lo tanto, reducir el costo de cada bien y proceso o actividad. O sea, no es, a mi entender, un cálculo de costos más para llegar al mismo objetivo. O sea, debería llegar a un costo menor, seguramente, aplicando ese. Porque voy a conocer el generador de costos de cada actividad y por ende lo voy a poder reducir. Entonces, me parece que es una técnica de reducción, ¿cierto? O sea, no lleva al mismo objetivo que el costo tradicional. Hay una cosa, doctor Campos, efectivamente, el generador de costos, llámese de recursos, llámese de actividad, es el que mueve causa-efecto en la aplicación de los insumos, ya sea las actividades o las actividades
a los productos finales. Pero el problema que se plantea es cuando usted está trabajando con 70 o 80 actividades. A menos que la homogeneice, que fue otra de las cosas que hizo Kaplan, usted se encuentra con el problema de que está haciendo un costeo. Que la homogeneización llegó a lo inverso de lo que se buscaba. De manera que, le repito, es interesante en términos de causa-efecto. Pero el solo hecho de tener que homogeneizar 70 o 80 actividades, en alguna reunión con Kaplan, él lo dijo, y rápidamente se desdijo, ¿no? De que podíamos trabajar con 70 o 80 actividades, con 70 o 80 actividades imposibles de controlar. Lo que pasa es que se puede trabajar con las actividades más relevantes, un 60% y el resto de calorías. Claro, lo que pasa es que los más importantes, y de esa manera creo que se van a reducir. hay que llegar a costos relevantes. Claro. Y no siempre estamos en condiciones de partir del proceso y ver cuáles son costos relevantes y cuáles son costos que de alguna forma van con el núcleo. Claro. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, sí. ¿Cómo no? Yo creo que él tiene razón en cuanto a que teóricamente el ABC permite una distribución de un tipo distinto que puede llevar a un costo distinto. El tema es que en la práctica es imposible, a veces aplicamos por el tema de la cantidad de actividades que hay. En un ejercicio práctico para demostrarle a alguien que efectivamente cambia el costo de dos actividades, pasando de un artículo la subvención a otro, es fácil hacerlo. Pero el tema es que nosotros trabajamos con 4 o 5 actividades de la realidad. La cantidad de tareas que llevan a una actividad son tantas que es prácticamente imposible la aplicación exacta de esa correlación de causa-efecto. Y se cae en eso que acabas de decir vos, es decir, se cae en la conjunción de varias actividades para hallar un solo generador de costos. Y volvemos de nuevo al tema anterior, o sea, al reducir todas esas actividades a un solo generador de costos, volvemos a estar en la distribución tradicional de costos. En las tres clásicas, las hombres, las máquinas, horas taller. Yo creo que en teoría es muy buena. Aplicación práctica, por lo menos en la poca experiencia que yo tengo, no me ha dado resultados. Por lo menos conversando con gente, yo me acuerdo que preguntábamos a Aerolíneas, cuando Aerolíneas recién la compró, hablaba con el presidente, y le pregunté dónde ellos habían actuado, porque rápidamente aplicaron ABC en las tareas de apoyo. Es decir, fueran todo aquello donde significaban tareas no repetitivas, donde no significaba mover el fil de la balanza del costo y donde en alguna forma un error en la aplicación del costeo por actividades no significaba problema. Esto pasó en Aerolíneas y lo mismo pasó en Telefónica de Argentina. Le preguntamos, inclusive gente que vino a la Facultad de Ciencia Económica a hablar y nos lo dijo. Era muy cuidadoso en aplicar el ABC, sobre todo cuando no estaba muy bien. Pero la parte netamente de producción la eludía. Sí, yo quería... nosotros decimos que cuando no puede ganar a un enemigo alíate con él. Pues yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a este negocio de los costos, pues es lo que estamos haciendo con el ABC. La influencia mediática del ABC es tal que ustedes no se extrañarán que yo vaya después a contarles la aplicación del modelo ABC en el coste de las universidades, a pesar de que haya dicho y diga que el modelo ABC no es más que un avance, un desarrollo, un análisis más puntual de lo que no hacía. Se centraba, nuestros modelos que utilizábamos en los años 80, antes, se centraba fundamentalmente en el ciclo de producción, pero se olvidaba antes del ciclo de producción, investigación, etcétera, y del posterior, del ciclo de comercialización. Se olvidaba, decía, en el sentido del detalle, de profundizar en las actividades, que es lo que esencialmente aporta el modelo ABC, el adentrarse en una serie en el análisis de una serie de actividades que antes de alguna manera
quedaba así un poco menos, estaba más centrado en el ciclo de producción. Pero, y termino, creo que sí es un modelo bastante moldeable para aplicarlo en las administraciones públicas, precisamente por la peculiaridad que tiene el ciclo de producción de esas administraciones públicas, y creo que en ese sentido pues, es bastante utilizable en general en todas las administraciones públicas. Perdón, el gobierno de México lo usó en la Secretaría de Turismo de México. Buenas horas. Buenas horas. Enrique. Sí, y es que yo también. Sí, estamos. Vengo a decir dos cosas. En primer lugar, he escuchado, he visto decir que es técnica ABC aplicada en grandísimas empresas, en grandísimo número de empresas que he tomado contacto y trabajado, cosas que difícilmente captan aceptarse aún desde la concepción teórica de ABC, eso fuese ABC. Me parece que con el tema de seguir un poco aprovecharnos, como decía Daniel, la onda de ABC, creo que cometemos muchas veces, se cometen muchas veces excesos y terminan siendo denominados como ABC sistemas que claramente escasamente superarían un burdo sorrateo de cosas. Por el otro lado, también tengo que decir que he tomado también contacto con incluso algún tipo de sistemas muy cercanos por lo menos al concepto, a la idea de esto de identificar una unidad de asignación que es la actividad antes que la sección homogénea de los clases sociales. De modo que en ese sentido quiero decir que me parece que tendremos que ser un poco más precisos cuando hablamos de ABC, si realmente lo que decimos que se hace o lo que dicen las empresas que hacen ABC lo es. Y la otra cosa que quisiera mencionar aquí, y sé que con esto tal vez soy un poco transgresor, decir que en realidad el principio de causalidad en costos es una quimera me animo a decir, en más del 50% respecto de encontrar causalidad, entendido causalidad desde el concepto de Unke, lo que dicen los epistemólogos que es causalidad. Realmente creo que insistir demasiado en esa línea es o no entender lo que es el principio de causalidad, o no entender cuál es el fenómeno de la producción en las empresas, el concepto de producción género. Y creo que en particular, en esta disciplina de los costos como derivada que es la primera de la producción, creo que tiene que abandonar y muy rápidamente esta quimera respecto de pretender que nuestros sistemas de información estén basados en el principio de causalidad. Esto no quiere decir que no haya la posibilidad de descubrir en los procesos de producción causalidad. Lo que digo es que es absoluta, estoy convencido que es absolutamente imposible vincular la totalidad de los factores a los resultados producidos a partir exclusivamente de causalidades en ese encadenamiento. Eso es uno de los pecados capitales que tiene el ABC. La causa-efecto no siempre el indicador o el generador de relaciones. Cuando aparece, por ejemplo, en las empresas como hoy, todo lo que es asesoramiento interno de la empresa como el sistema y todo eso, no hay indicadores para aplicar los normas. Es imposible, o hay que hacer lo mismo que hacíamos con métodos tradicionales, ¿no? Buscar lo más cercano posible a ello. Bueno, sí. A mí me parece que la contabilidad tradicional, ya un poco está hablando de ABC cuando habla de centralización amplia, de
información. O sea que el ABC lo que está haciendo es un poco traducir lo que ya viene hablando tradicionalmente de romper el rostro. Es una centralización amplia. Creo. Por otra parte, me quedé un poco colgado con el tema anterior, cuando dije las actividades relevantes. A mi entender, las actividades relevantes, por el concepto que usted habló de valor, tomamos aquellas actividades que agreguen valor, aquellas actividades que el consumidor ve como satisfactorias, y esas tenemos que atender. Tiempo, garantía, calidad, atención al cliente como básica. Y después podemos ir, es decir, primero las actividades relevantes dentro del proceso. ¿Ya? A mí me parece que es más importante después del proceso. Es un criterio personal, ¿no? Atender bien al cliente, atender bien el producto, el tiempo, informa, calidad, atenderlo bien, tareas de atención por venta. O sea, yo me refería a eso más claro cuando dije actividad relevante. Las que el cliente ve como que lo satisface. En cuanto a la ABC, para mí es algo que ya estaba antes. Además que ahora le llaman ABC. O sea, ya hablamos de centralización amplia cuando tenemos el libro de Vázquez. ¿No? Por eso Vázquez de alguna forma no lo hizo todo. Algo siempre existe. Bajo el sol no hay nada nuevo. Hay modificaciones. Por eso decía, cuando Kaplan inventó esto, el tabló de bord, yo lo traje de Francia en el año 66. Y ya lo trabajaban los españoles mucho antes. Pero lo que pasa es que evidentemente el tabló de bord aplicaba o iba directamente a una cosa. Él empezó a hablar de los indicadores no financieros, que son importantes, indicadores, algunos muy importantes también, como qué piensa el cliente de la empresa, etc., qué piensan los empleados de la empresa. Es un poco la genialidad de él, es un buen comercial. Pero la ABC prendió desde el punto de vista, como todas las cosas, un producto nuevo. Hasta que aparezca un nuevo producto y bueno, queremos que los profesores más jóvenes nos lo cuenten en su momento. No sé si hay alguna otra consulta. Aprovecho para despedir al doctor Jiménez y agradecerle su disertación.